¿Cómo estáis? Yo muy bien y espero que vosotros también. En el psicovídeo de hoy, que tiene un nombre muy de Amaral, ¿no? Cómo hablar, vamos a hablar de la comunicación asertiva. Es más, vamos a ir un paso más allá. Ya no es solamente la comunicación que defiende mis derechos y deja a la otra persona que también se respete lo suyo, sino que es una comunicación un poquito persuasiva, un poquito que facilita que se resuelva el conflicto en lugar de agravarlo. Porque yo siempre me pongo yo de ejemplo, ¿no? No me gusta poner a la gente porque a veces parece cuando uno va criticando tanto las conductas de los demás que se pone en un punto de vista como superior. Yo me pongo el burro delante. Hay veces cuando yo quiero resolver un conflicto, cuando estoy en una discusión, en la que mi actitud no solamente no facilita que se arregle ese conflicto, sino que además facilita que la otra persona se enfade más conmigo o no me escuche o simplemente, como digo en otros vídeos, se cierre totalmente a mí. Hace unos años descubrí unas autoras que tienen una serie de libros. Yo las descubrí por mi trabajo, porque tienen un libro para adolescentes y otro para niños. Y la verdad es que me gustaron tanto que mío, personal, es cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen. Estas autoras son Adele Faber y Elaine McLeish. Y luego para mi trabajo en el departamento tengo cómo hablar para que los adolescentes le escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes le hablen. Lo que cuentan en el libro son una serie de técnicas de comunicación que facilitan conectar con los niños y con los adolescentes en este caso, pero que en realidad si uno las lee con la mente un poco abierta no son otra cosa que claves para la comunicación humana, da igual la edad que tenga la persona con la que yo estoy hablando. De estas lecturas yo tengo sacada una serie de claves que me parecen muy importantes, que me gustan mucho, que me vienen muy bien y que hoy las quiero compartir con vosotros. Así que vamos al lío. Primera clave. La primera clave es no admitir o reconocer los sentimientos de la otra persona. Muchas veces cuando yo estoy en una discusión, en un conflicto, en un intercambio de opiniones, mis emociones son tan fuertes o se apoderan de mí de una manera tan impetuosa que no soy capaz de reconocer las emociones de los demás. Y esto lo que hace es que sea más difícil el entendimiento. Hay veces, con niños o con adultos, en el que verbalizar, anticipar, sin juzgar, una posible emoción de la otra persona me va a facilitar muchísimo el entendimiento. El que yo vea o reconozca que esa persona quizás está hablándome desde el miedo, desde la inseguridad o desde los celos, puede hacer que la conversación llegue a mejor término o simplemente que la persona sea capaz de decirme lo que piensa o simplemente a veces hasta que sea consciente, porque muchas veces cuando estamos discutiendo no somos conscientes en ese momento por la impetuosidad de los sentimientos, por la rapidez con la que suceden un poco las cosas, de cuál es el sentimiento o la emoción que hay detrás de eso. Entonces, si la otra persona nos da pie para poder decirla, para verbalizarla, se va a crear ya un entendimiento que va a facilitar muchísimo la emoción. Quiero aquí hacer un parón pequeñito, porque cuando hablo sobre estas cosas siempre me viene a la cabeza una imagen, que es de la serie Breaking Bad, de la protagonista femenina, de la mujer del protagonista, cuando en casa siempre hacen la terapia del cojín, ¿no? Que se sientan todos en un sofá y el que tiene el cojín es el que habla. Esto es muy ridículo, es una forma muy ridícula, es como cuando yo digo que muchas veces la psicología al popularizarse pues se ha malentendido, ¿no? De utilizar estas claves de comunicación, pero en realidad ahí lo que están haciendo es intentar resolver un conflicto en familia, lo que pasa es que es un contexto en el que no procede, ¿no? Resolverlo así. ¿Por qué digo esto? Pues porque obviamente todos los tips y todos los trucos que voy a dar hoy pues son para un conflicto o para una discusión en la que podamos utilizarlo. Hay veces que no podemos, pero de todas formas vamos a retomar esto más adelante. ¿Vale? Entonces, como decía, verbalizar los sentimientos del otro, momentos chuleta. Y también escucha asertiva, ¿vale? Hay veces que a lo mejor no sabemos, no somos capaces o conocemos bien y sabemos que no es la clave los sentimientos de la otra persona. Pero simplemente escuchar asertivamente puede ayudarle también a abrirse a nosotros. ¿Qué quiere decir la escucha asertiva? Pues esa escucha que te anima a comunicarte, a abrirte, a decir, a reconocer lo que te pasa. Y es una escucha en la que la otra persona, es decir, la persona que te está escuchando, manifiesta con su lenguaje corporal y con sus palabras que tienes tu apoyo, que te está oyendo. Palabras clave como ajá, claro, sí, observarlo, que eso lo hace muchísimo la gente de una forma intuitiva. Y también el cuerpo, ¿no? Acercarnos un poco a la persona, mantener el contacto ocular, incluso ese truco bastante manido de adoptar una postura semejante. Suele funcionar.
esa es la realidad. No con todo el mundo ni en todos los contextos, pero a veces funciona, ¿vale? Entonces eso sería el tip número 1, intentar reconocer o facilitar que la otra persona me diga sus sentimientos. Tip número 2, ante un conflicto, ¿qué es lo que solemos hacer? Vamos a pararnos a pensar qué es lo que solemos hacer y vamos a buscar alternativas, porque como yo decía antes, yo misma cuando rebobino y pienso cómo reacciono a veces, digo, es que no tenía que haber reaccionado así. Es que esto no facilitó el que la persona quisiera resolver el conflicto conmigo o quisiera escuchar mi versión o cómo yo entiendo las cosas. Cuando yo me pongo a pensar qué es lo que solemos hacer en un conflicto en plan negativo, me vienen a la cabeza muchas ideas, las tengo aquí anotadas. Por ejemplo, culpar, acusar u ofender. Muchas veces cuando uno está nervioso es que tú tienes la culpa, es que tú has sido, o directamente un adjetivo negativo, bastante crítico, que no aporta nada o que lo único que aporta es que yo me desahogue, pero que la otra persona se nos cierre, diga, no continúo por aquí, o se nos enfade más todavía. Otra actitud que tomamos, ordenar o amenazar, esta es muy común con los niños. Si no haces esto, te voy a hacer lo otro. Cuidado, yo soy partidaria de que los niños conozcan, y los adolescentes, las consecuencias de las cosas. Porque si criamos a los niños o a los adolescentes en un mundo sin consecuencias, los estamos engañando. En el mundo en el que vivimos siempre hay consecuencias. Yo se lo digo, incluso los adultos muchas veces funcionamos por consecuencia. No corres con el coche porque es peligroso o porque te pueden quitar puntos si te pillan. Esto es una consecuencia muy de conductismo pura y dura, pero que funciona con los adultos. Entonces, tiene que haber consecuencias. Pero a veces el ir adelantando continuamente este tipo de amenazas, pues lo que hace es que la persona ya se sature y te diga, ni te escucho, nada. Y finalmente, algo que hacemos bastante también, el sermoneo, el victimismo, la profecía. Lo decía en el vídeo de las conductas tóxicas también, ¿vale? Muchas veces adelantarnos al futuro de alguien, criticando ya lo que va a suceder, lo único que consigue es que esa persona deje de escucharnos. Hemos visto las conductas negativas, pero vamos a ofrecer una alternativa. Ante eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver ahora cómo paso a paso, ¿vale? Intentar resolver un conflicto entre dos o varias personas cuando ya esas personas están dispuestas a hacerlo, en el siguiente punto. Pero antes que eso yo quisiera que reflexionáramos. Lo primero que yo diría que no hay que hacer y que hacemos los adultos es el castigo. Me voy a decir, ¿cómo que el castigo? ¿No dijiste que nos ibas a dar pautas para los adultos? Sí, es que los adultos también nos castigamos entre nosotros. Porque cuando hay un conflicto y dejo de hablarle a mi pareja o a mi hermano o a mi amiga, o cuando ya no voy a hacer ese plan contigo porque me enfurruño y te digo ya no me apetece, ya no lo hago, yo lo que te estoy es castigando. Entonces, el castigo en ese sentido no sirve para nada, hay que buscar una alternativa. Entonces la alternativa parte de la forma de resolver conflictos que vamos a ver ahora, ¿vale? Que como decía, no es como el cojín de Breaking Bad, no siempre se puede poner en práctica, pero en ciertos momentos o situaciones nos puede ser muy útil. Entonces, ante un castigo... Quita esto. Entonces, ante un conflicto o una situación en la que vamos a terminar haciendo esas conductas que no queríamos o haciendo ese castigo, ese ya no te hablo, ¿qué opciones hay? Primera, expresar tus sentimientos. También, porque muchas veces no solamente es reconocer los sentimientos de la otra persona, ¿qué pasa con los tuyos? Expresar tus expectativas. Yo me he dado cuenta muchas veces que estaba enfadada con una situación y o una persona por mis expectativas, no por la persona. Es decir, porque yo me había creado unas expectativas de lo que iba a suceder, que no han sido las reales, pero que la persona no lo sabe o no tiene la culpa de eso. En otros casos sí, ¿no? En otros casos hemos negociado, yo pensaba que tú ibas a hacer esto y no lo has hecho. Vale, pero cuidado con las expectativas porque a veces nos engañan y nos hacen enfadar. ¿Qué más opciones tenemos? Ofrecer alternativas. Cuando hay una conducta de la otra persona que nos molesta especialmente, que nos parece injusta o que ocasiona el conflicto, yo le puedo ofrecer una alternativa a la persona. Por lo menos le estoy dando vía, ya no es solamente el no y punto. Es esto no, pero tal. Y finalmente una que considero que es muy importante, que nos cuesta mucho trabajo a veces poner en práctica o que se nos olvida, es la técnica del tiempo fuera.
Cuando con los niños o con los adolescentes a veces se hace también. En un conflicto están tan enfadados, tan próximos a la rabieta o a la ira, que prevemos o pensamos que quizás vayan a perder ya totalmente el autocontrol, lo que hacemos es un tiempo fuera, es decir, terminamos esta situación, cambiamos de espacio o yo me voy a otro sitio o tú te vas a otro sitio. El caso es que de repente, de una forma un poco brusca, pero brusca sin violencia, se corta el contexto en el que está sucediendo todo esto. Se modifica rápidamente porque tú te vas o porque vamos a otro sitio o porque dejamos de hacer esta actividad. El tiempo fuera puede ser útil también para ponerlo en práctica cuando en una discusión hay dos personas o más que no se entienden. Entonces quizá lo mejor es parar, como esto es un consejo de toda la vida, ¿vale? Parar, contar hasta 10, pero no hasta 10. Cambiar de situación y en otro momento, cuando estemos más fríos, lo retomamos. Y finalmente, había dicho también que va a ofrecer una serie de pautas para resolver los conflictos, ¿vale? Ya no solamente consejos de qué hacer o cómo afrontar las situaciones, sino un pequeño paso a paso de qué podemos hacer, que no siempre funciona, pero que se puede poner en práctica. El primero es exponer los puntos de vista de todas las personas implicadas en el conflicto. Habitualmente muchas veces en una discusión nos quedamos con la sensación de que no hemos dicho todo lo que pensábamos, o quizás la otra persona es la que tiene la sensación de que no se la escucha. Entonces es importante establecer un tiempo para que las dos personas o más hablen e intercambien sus puntos de vista. Esto es básico. Una vez que hemos hecho esto, hay que buscar soluciones que tienen que ser negociadas y consensuadas, porque si no el conflicto no se resuelve, tiene que ser un gana-gana. ¡Qué fácil! ¿Y cómo lo hacemos? Pues podemos hacer, por ejemplo, una lluvia de ideas, ¿vale? Sobre todas las soluciones posibles, todas, sin discutir, acrítica. Y una vez que tenemos las ideas, 7, 15 o 20 ideas, ahora las vamos a ver. Y ahora vamos a negociar. Vamos a ver cuánto tú te expones, cuánto yo me expongo, a qué estamos dispuestos. Seguro que algo sale de ahí. Por lo menos no va a salir una bronca sin solución. Alguna idea seguro que sale. Quiero finalizar el vídeo ofreciendo lo que yo considero que es el ABC de la comunicación asertiva, que precisamente son 3 cositas muy sencillas, pero que es verdad que muchas veces en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, pues se nos pasan por alto. 1. En vez de valorar, describir. Muchas veces cuando estamos echándole en cara a la otra persona, o mejor dicho, diciendo nuestros sentimientos a la otra persona sobre lo que sucedió, o por qué nos ha enfadado, o por qué no nos gusta, estamos valorando a la otra persona y eso hace que la otra persona se ponga a la defensiva porque se siente atacada. En lugar de valorar una conducta, podemos describirla. Es que me ha molestado, especialmente, además, implica mis sentimientos también, que hayas hecho tal cosa, pero no te estoy valorando. Y aquí ya me voy a meter la segunda, porque es que son muy parecidas, que es utilizar más el verbo estar y menos el verbo ser. Esto lo hacemos un montón. Es que eres tonto. Cuando yo le digo a alguien que alguien es algo, estoy implicando algo inherente a la persona, casi imposible de cambiar. Sin embargo, cuando yo te digo, es que hoy estás tonto, implica una cosa puntual. No estoy diciendo que tú seas así, no estoy atacando a tu autoestima, estoy diciendo que puedes cambiar, ¿vale? No es un estado, es un momento, una cosa puntual. Y a ver si nos escuchamos porque continuamente utilizamos el ser en vez del estar. Y esto pues lo que hace pues que ya va poniendo ladrillos, ¿no?, en nuestro muro de incomunicación. Y termino con la última pauta de la comunicación asertiva, que yo soy muy fan de ella, aunque a veces me la tengo que recordar, que es elogiar, ¿vale? Muchas veces estamos acostumbrados a hacer una crítica del comportamiento de las personas, aunque sea una crítica positiva y bien hecha y sin ánimo de ofender. Pero, ¿cuántas veces elogiamos? No estoy hablando de peloteo, ni estoy hablando de echar piropos sin sentido, que aquí no se ha caído nadie de un guindo, pero sí estoy hablando de decir, oye, me ha encantado el detalle que has tenido hoy de tal cosa. Muchas gracias por yo no sé qué. Me gusta mucho cuando tal. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque yo creo que a mí por lo menos a veces se me olvida y lo tengo que tener muy presente. Bueno, esto es un poco un repaso de todo. Aquí tengo mi chuleta, creo que no me he dejado nada, pero de todas formas, como siempre, voy a poneros una infografía, ¿vale? Con todas estas pautas que he dado resumidas por si la queréis imprimir o utilizar o lo que sea. Y me gustaría que me contarais si pensáis que son útiles estos tips, si os ha parecido interesante el vídeo y como siempre os doy muchísimas gracias y os remito a la pinturera para más información. Un besito y hasta la próxima. Chao.
Cuando uno está un poco, pues eso, diciendo esto no se hace o tener en cuenta que tal cosa no está bien, luego, cuando una persona se porta bien, teléfono. Y ahora lo que no sé yo si esto sigue grabando. What happened? Grabación en pausa.